¿Qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Acá vamos a realizar ejercicios respecto a los contenidos de operaciones con fechas, ordenamiento de datos, tabla y filtros y gestión de impresión. Para comenzar, partiremos viendo cómo realizo operaciones con fecha y entender que, si bien es cierto, Excel trabaja con fechas, también puede restar una fecha con otra. Lo importante es saber que siempre el resultado de la resta de dos fechas que están ubicadas en cada una de estas celdas siempre lo va a dejar en días. Me entrega los días transcurridos entre una fecha y otra. Por lo tanto, en este caso, siempre va la mayor versus la menor. Lo otro que hay que tener cuidado es que muchas aplicaciones, versiones anteriores de Excel, si no le doy un formato a todas estas celdas que están acá donde yo quiero el resultado, generalmente me puede entregar un formato de fecha con una fecha incoherente al restar 2. Por lo tanto, siempre es bueno que si me aparece algo raro, por ejemplo una fecha incoherente como resultado, es porque debo darle un formato de número a este rango de celdas donde quiero yo los resultados. ¿Ya? En este caso este tiene un parche, por lo tanto no necesito darle formato, pero en caso contrario, para asegurarnos, podemos ir a formato de celda y decirle que acá me la deje como número los resultados. En este caso sin decimales. Si yo quisiera algo un poquito más fino, ejemplo, cuando quiero ver los años transcurridos, le puedo dejar acá una posición decimal para que, por ejemplo, si alguien tiene 17,8 años, no me muestre 18, sino que me muestre 17,8. ¿ya? O sea, no ha cumplido todavía los 18. ¿ya? Entonces, en caso de fineza, es mejor dejar un decimal. En este caso en particular, que estamos calculando solamente los días, podemos usar 0 y el separador de 1000 en caso que la cifra sea mayor a 999. Por lo tanto, aceptamos y podemos ahora sin problemas restar. Para eso partimos con el igual, siempre la fecha mayor, que en este caso sería la efectiva, versus, ¿no es cierto?, la fecha menor. Yo al dar intro me va a entregar ¿qué cosa? Los días transcurridos, que serían 10. Ahora, como sabemos que siempre la resta de dos fechas me va a entregar como resultado los días transcurridos, muchas veces necesito saber, por ejemplo, las semanas que han transcurrido en un periodo. Por lo tanto, en este caso en particular, si yo quisiera eso, debo modificar, ¿no es cierto?, haciendo doble clic en la celda o yendo a la barra de fórmula, y para ello divido, en este caso, por la cantidad de días, por ejemplo, que tiene la semana. Por lo tanto, si quiero saber cuántas semanas han transcurrido, debo dividir por 7. Pero acá viene otro detalle, que es la jerarquía de los operadores. Yo no puedo representar esta fórmula con el dividido, que es el backlash dividido en 7 ahí, porque por la jerarquía me va a desarrollar eso Excel y luego va a restar y me va a dar un resultado incoherente. Por lo tanto, aquí operan en ese caso en particular los paréntesis, que hay que dejar en claro que si yo quiero las semanas, siempre debo usar la misma unidad de medida. Por lo tanto, la semana tiene 7 días. ¿Por qué? Porque la resta me entrega el resultado de días transcurridos y yo necesito cuántas semanas. Por lo tanto, la semana tiene 7 días. Ahí me entregaría la cantidad de semanas. Si yo quisiera los meses, hay que ver que el mes tiene 30 días, por lo tanto yo no debo dividir por 12, porque el año tiene 12 meses, no tiene 12 días. Por lo tanto, acá, como el mes tiene 30, divido por 30 y me entregaría la cantidad de meses transcurridos en ese caso. Y cuando quiero saber, por ejemplo, entre dos fechas, cuántos son los años transcurridos, debo dividir por 365, porque el año tiene 365 días. ¿Ya? Así que eso es como acotación. En este caso en particular solamente nos piden los días, por lo tanto puedo hacer la fórmula así, sin paréntesis y sin ningún problema. Al dar intro me entrega la cantidad de días transcurridos y ahora simplemente voy al vértice inferior del lado derecho y cuando me aparece ese más,
hago clic, mantengo el clic y arrastro, y con eso tendría todos mis resultados. Luego de ver operaciones con fechas, vamos a utilizar el ordenamiento de datos. ¿Cómo se aplica el ordenamiento de datos? Lo importante es acá diferenciar que lo que es un ordenamiento de datos con lo que son las tablas y filtros. Entonces, para ello hay un procedimiento que es más o menos similar, pero que lo importante es lo siguiente, que siempre que queramos ordenar nuestros datos, debemos incluir los encabezados de estos y el área con mis datos que quiero ordenar. Y esta área debe estar relacionada con de información que pertenece a cada uno de estos, en este caso registros. Cuando lo pasemos a tabla, estos van a ser registros, pero que esté toda esta información relacionada. Esto que está acá no está relacionado, por ejemplo, con el nombre de este encargado. Y acá dejamos en claro lo siguiente: el nombre es este, Paineque Calfirmario, pertenece a la empresa Friomac Limitada, tiene una fecha de detención, tiene una solicitada, una fecha de detención efectiva, tiene un periodo de espera, tiene un indicador, una comuna, un tipo de servicio y el valor de esa prestación. Por lo tanto, todos estos datos están relacionados con esta persona. Nunca hay que ordenar por en este caso, por un tipo de encabezado. Ejemplo, quiero ordenar por empresa o razón social. Nunca deben hacer eso, ¿ya? Porque lo que va a ser ordenar en esta columna, pero no lo va a vincular a los demás datos que están relacionados. Por lo tanto, me podría acá figurar una empresa que no corresponde a la cual en la cual, digamos, este empleado o encargado realiza sus funciones, ¿ya? Así que acá tener cuidado en eso. Lo mismo si yo ordenara por comuna de residencia y marcar acá eso que está acá, ese rango. Me ordenaría en esta columna, pero me quedarían los datos todos cambiados respecto a la comuna de residencia, en este caso de los encargados. Por lo tanto, siempre marco los encabezados junto al rango de los datos de mi planilla, ¿ya? Siempre tienen que ser datos que estén relacionados. Si yo tuviera acá totales, subtotales, no se incluyen, porque estos totales pertenecen a la planilla global, no a cada uno de estos datos de forma independiente. ¿Qué hacemos ahora? Luego de marcar, en este caso, el rango, incluyendo los encabezados, yo voy a datos, y en datos me aparece un icono grandote que dice ordenar, y al lado, como sugerencia, acuérdense que está el embudo de filtro. Por lo tanto, como estamos ordenando datos, simplemente vamos aquí a ordenar y me aparece esta ventana en la cual yo puedo ordenar, ¿no es cierto?, por diferentes criterios. Como incluí mis encabezados, por default Excel ya está sugiriendo que mis datos tienen encabezado. Esto me sirve para poder, en este caso, distinguir cuál es el nombre del encabezado por el cual quiero ordenar. Si yo no hubiese seleccionado los encabezados y solamente marco los datos, aquí me diría ordenar por columna A, B, C o D. Entonces voy perdiendo un poco la visión de lo que quiero ordenar. Entonces siempre se le sugiere hacerlo de forma como un hábito, incluir los encabezados, y Excel siempre va a asumir que usted lo incluyó. Y es más fácil para poder hacer el ordenamiento. El ordenamiento de datos puede ser por más de un criterio o por más de un nivel. La diferencia está en la jerarquía de estos niveles. Cuando yo ordeno, siempre va mandando la jerarquía del primero. Ejemplo, si yo ordeno por comuna de residencia, ya me sale por defecto ordenar de A a la Z. ¿Por qué me aparece así? Porque esto es un texto. Si fuera un número, diría de forma ascendente o descendente, pero en este caso, como es texto, me dice de la A a la Z. Si quisiera cambiar el orden, que es el habitual del alfabético de la A a la Z, y quisiera que fuera al revés, tendría que ser de Z a la A, en forma inversa, ¿ya? Lo vamos a dejar tal como está por defecto, de la A a la Z. Si yo agrego un nivel, lo debo hacer aquí.
acá puedo agregar los niveles que yo quiera. Ejemplo, agrego un nivel, agrego otro y podría tener varios criterios de ordenamiento. Cada uno de estos, siempre la jerarquía la tiene el superior. Por lo tanto, en primera instancia sería como una residencia la que tiene mayor rango. Si yo quiero eliminar un nivel, simplemente me gano en la posición del nivel que quiero eliminar. Ejemplo, acá por default me aparece marcado ese, pero yo quisiera a lo mejor eliminar un nivel intermedio, y para ello debería ganarme ahí. Si me gano aquí, por ejemplo, selecciono, me va a eliminar ese nivel. ¿Cómo? Ahí. Si estoy acá en el final, empieza desde ahí en adelante a eliminar niveles. Ejemplo, eliminar nivel, eliminar nivel. Como ejemplo, vamos a agregar otro nivel para ver que inmediatamente Excel me dice ordenar por comuna residencia y luego por. Significa, ese luego por significa que este tiene jerarquía. Por lo tanto, a medida que voy agregando niveles, siempre el nivel superior va a tener jerarquía sobre el inferior. Supongamos, si yo ordeno por comuna residencia y no agrego ningún nivel más, ejemplo, voy a quitar este nivel, acepto y me sale obviamente ordenado por Angol, Lautaro en forma alfabética, ¿ya? Pero yo quiero, aparte de eso, agregar otro nivel más, ejemplo, por orden alfabético. Significa que dentro de Angol va a aparecer primero el que tenga un apellido, supongamos, con A, y finalmente el apellido Z, o sea, de acuerdo al orden alfabético dentro de esta comuna. Podría tener alguien de apellido Arias acá dentro de Angol, y también podría tener un área, no sé, pues en Victoria, y aparecería primero Arias, supongamos. Ya. ¿Qué hacemos para agregarle un nivel? Lo vamos a probar acá. Le voy a agregar un nivel y le voy a decir ahora que lo haga a través del nombre del encargado, o sea, en orden alfabético, luego de comuna, en orden alfabético por el nombre del encargado, también de la A a la Z. Aceptamos y mi planilla, como ustedes pueden ver, queda con el orden primordial, que es este, el principal de mayor jerarquía, que son las comunas, pero dentro de este primer ordenamiento van a ver que ahí me va subordenando por, en este caso, el nombre del encargado. Primero aparece Ríos dentro de Angol y luego Vázquez, y acá si van a Victoria van a ver que aparece primero Bascuñán, luego Calfil, después Peña y después Torres. O sea, ordenó en forma alfabética acá, pero dentro del de la primera jerarquía, que es la comuna, dentro de Victoria. Así sucesivamente. Yo podría agregar más niveles o quitar más niveles, y siempre va a ser teniendo en cuenta la jerarquía del nivel anterior o superior en este caso. Si yo vuelvo a agregar un nivel, ejemplo, me gano acá y lo quiero agregar después de ese, me va a aparecer luego por, significa que este es el que tiene menos jerarquía. Vamos a eliminarlo y vamos a dejar esos dos como ejemplo. ¿Qué nos queda ver ahora? Tabla y filtro. ¿Cuál es la diferencia entre tabla y filtro? Que si ustedes ven en el ordenamiento, siempre se visualizan todos los datos de mi planilla. Ahora, cuando yo hablo del concepto tabla, se refiere a base de datos. De ahí viene ese concepto de tabla, que una tabla es el principal objeto en una base de datos, relacionales sobre todo, y es la que se encarga de almacenar los datos. Y por tanto, cuando yo quiero acotar a lo que es una tabla, viene el concepto de los elementos que tiene una tabla en una base de datos. Entonces, si yo esto lo traspaso a tabla, significa que me va a cambiar la forma en que me refiero a los datos o la visualización que tiene su planilla. Acá en este caso, en una hoja de cálculo normal como la que estamos viendo acá, esto se llama encabezado, y acá están las filas de mi planilla, y en cada fila hay celdas con diferentes datos. Acá, cuando yo marco esto, es súper sencillo, porque si lo quiero pasar a tabla, yo hago exactamente lo mismo que hice con ordenar. Marco desde los encabezados hasta los datos que están relacionados entre sí, al igual
como lo hicimos al ordenar, pero ahora simplemente en vez de ir a ordenar voy a filtro. Hay algunas consultas que me preguntan qué pasa si yo marco solamente acá y hago algún filtro o selecciono todo eso y hago un ordenamiento sin seleccionar los datos. Bueno, va a ocurrir que si así como está esta planilla que tiene solamente esto, lo va a hacer bien, pero ¿qué pasa si yo tengo datos en este otro sector? Ahí vamos a tener problemas, ¿no? Porque de repente quiero ordenar esos datos y acá puedo tener, no sé, pues esto puede ser de un mes enero, este puede ser febrero y así sucesivamente. Puedo tener muchas planillas dentro de una misma hoja. Por lo tanto, siempre se les sugiere marcar o seleccionar el rango de mi planilla de los datos que quiero ordenar, incluyendo siempre los encabezados. Luego de eso voy a filtro y inmediatamente esto se me transforma en una tabla en donde yo puedo filtrar por diferentes campos. Entonces acá ya el concepto de tabla cambia a lo que es una hoja normal, una hoja de cálculo normal. Acá hablamos de registros, que nosotros en una hoja normal le llamamos fila, aquí vendrían a ser registros. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 registros. Estos 16 registros, si ustedes ven, la tabla tiene campos ahora, no tiene nombre encabezado, tiene campos. Entonces tiene 16 registros, cada registro tiene campos, ejemplo, nombre de encargado, empresa o razón social, etcétera, hasta valor prestación, son los campos. Y en cada campo hay datos, o sea, lo que era una celda, acá tenemos un dato. Ejemplo, en el registro 1, que sería este, en el primero, tenemos el nombre de encargado, que sería el campo nombre encargado, y dentro de esta celda, ¿no es cierto?, tenemos en este caso un dato, ¿no? Y ahí viene el concepto de registro, campo, dato. Para que lo asocien, recuerden una combinación de correspondencia en donde insertábamos campos combinados. Y el campo combinado, ¿qué es lo que hacía? En una combinación de correspondencia era colocar el campo genérico, el campo combinado genérico, para que si yo tenía 10 nombres distintos, en cada carta me saliera el primero, el segundo, el tercero, el cuarto dato que está dentro de ese campo genérico. Al igual que en el ordenamiento de datos, aquí también existe categorías de filtros. Yo puedo tener un filtro, por ejemplo, por comuna de residencia. Entonces yo hago clic acá y para realizar el filtro lo primero es deseleccionar la opción que dice todo. Al hacer clic ahí, ¿no es cierto?, deselecciono y ahora sí puedo optar por hacer el filtro de acuerdo al criterio que yo quiera. En este caso le podría decir, mire, yo quiero solamente los registros, me muestren los registros de la comuna de Victoria. También existe un filtro con dos criterios. Por ejemplo, yo podría decir solo Victoria y también Temuco, ¿ya? Pero sigue haciendo un filtro en el cual tiene dos criterios. Vamos a deseleccionar Temuco, voy a dejar solamente Victoria, por lo tanto aquí tengo un filtro, ¿no es cierto?, con el campo con el valor Victoria, con el dato igual a Victoria. Acepto y obviamente mi hoja de cálculo me la muestra solamente con los resultados que estén dentro del criterio del filtro que apliqué. En este caso me aparecen solamente los de Victoria, que serían 4 registros. Si yo dentro de este filtro que hice, quisiera agregar otro filtro, ya esta es la primera jerarquía y la segunda sería el filtro que voy a aplicar ahora. Por ejemplo, tipo de servicio. ¿Qué hago acá? Hago clic en el segundo filtro, deselecciono todo y dentro de lo que me aparece en el primer filtro estaría mantención y reparación, y le digo, mire, quiero solamente los de reparación, y tendría mi segundo filtro. Acepto y obviamente me está mostrando un registro que cumple con esa condición. Podría seguir haciendo filtros dependiendo de los datos o de lo que quiero ir
valga la redundancia, filtrando, y es bien sencillo quitar los filtros o modificarlos. Basta con ir ahí a esa especie de embudo, hago clic y podría quitar el filtro, borrar el filtro de tipo servicio, ¿ya? Y me quedaría foja cero. Ejemplo, hago clic y me queda como estaba anteriormente, solamente con el filtro Victoria. También podría hacer lo mismo acá, pero también existe la forma más sencilla, que es quitar todos los filtros y simplemente presionando el embudo que dice filtro ahí, y al hacer clic me vuelve a foja cero, o sea, me vuelve a mi planilla o a mi hoja de cálculo normal. Ejemplo, clic, y aquí tengo mis datos normales. Entonces, como ustedes pueden ver, es súper sencillo realizarlo. Lo importante es no confundirse. Con esto termino. Siempre marco los encabezados de mi planilla con todos mis datos que están relacionados. Punto 1. Ahí puedo ir a ordenar por uno o más criterios, en donde el primero siempre tiene más jerarquía que el siguiente, o también puedo ir a filtrar, en donde simplemente al hacer clic acá se me activan los filtros. ¿Cómo sé que se aplicaron filtros? Porque uno se cerciora acá si existe en uno de los campos el famoso embudito ahí. Ejemplo, voy a decirle que me haga un filtro por el indicador. Entonces yo quiero todos los deficientes, por ejemplo. Entonces yo hago clic acá, deselecciono y le digo que solamente me muestra los deficientes con indicador deficiente. Hago clic, acepto. Me mostró todos los deficientes. Pero yo ahora le podría decir, mira, quiero que como segundo filtro me muestre solamente los que estén con indicador deficiente, pero que sean de Victoria. ¿Qué hago para eso? Voy al campo comuna de residencia, hago clic acá y aplico el segundo filtro. ¿Cómo lo hago? Siempre deseleccionando y haciendo el check en el lugar de la comuna que quiero filtrar. En este caso, si quiero Victoria, hago clic en el check y me va a mostrar los que cumplen con ambos filtros. Acepto y ahí tenemos un filtro doble, en donde ustedes pueden apreciar que efectivamente está aplicado el filtro en gestión de servicios deficientes, y luego dentro de esos me está mostrando el segundo filtro ahí, que es por comuna de residencia igual a Victoria. Para quitar todos los filtros simplemente hago clic en el símbolo o el icono del embudo que está ahí, lo quito y me queda todo a foja cero. Eso sería un breve resumen de operaciones con fecha, ordenamiento de datos, tabla y filtro, y me quedaría ahora lo que es la gestión de impresión. La gestión de impresión es importante lo siguiente: al igual que en Word, yo debo definir qué tipo de hoja voy a utilizar en mi impresora y qué tipo de orientación de papel. Para ello, al igual que en Word, lo que debemos hacer siempre es la disposición de página, o sea, indicarle qué hoja vamos a utilizar, o más bien dicho, el tamaño de papel, si lo quieren llamar, y la orientación. Por lo tanto, yo voy acá al cuadro de diálogo, hago clic y lo defino de la siguiente forma. Siempre que usamos una planilla de cálculo, el cuello de botella son el ancho, digamos, de mi hoja. ¿Por qué? Porque manejamos muchas columnas. En este caso, si ustedes ven, es bastante ancha, es más ancha que larga, por lo tanto me conviene usar orientación horizontal para aprovechar más mi hoja de mejor forma. Ahora, luego de eso, tenemos el tamaño de papel, que es importante. Por default, en este caso, vienen A4. Por lo tanto, ustedes deben buscar un tamaño de papel que se use en Chile. Si acá le saliera el folio, equivale al oficio chileno. Si colocan oficio, es un valor distinto porque es el oficio norteamericano, que es más largo. Por lo tanto, revisar si está el parche folio, que es un parche que se le asignan a las suites que se usan acá en Chile, y muchas veces uno tiene que descargarlo, algunas suites lo traen. Esta, por lo menos, la mía no lo trae, ¿ya? En este caso. Entonces, si no está acá folio, vamos a usar una que conozcamos, que es carta o letter, que es la que se usa en Chile, por lo tanto voy a definir esa. Y con orientación
horizontal. También podría cambiar los márgenes, ejemplo, el superior, el izquierdo, el derecho, el inferior, y también los encabezados, ¿ya? Pero por lo general, insisto, yo poco muevo esto, y si ustedes quieren aprovechar más la hoja, le pueden quitar la parte superior un poco más pequeña. Lo que sí es importante acá, a modo estético, es centrar en la página de forma horizontal. Fíjense que ahí le sale el preview, y verticalmente si usted quisiera, para que quedara más en el centro, se ajustara, digamos, visualmente, y que quede centrada en el medio, que sería ahí. Usted va a gusto. Yo por lo general verticalmente no lo hago, y lo dejo de esa forma, ¿ya? Solamente horizontalmente, sobre todo si le puse orientación de esa forma, de forma horizontal. Luego también, que puedo hacer acá, ir a la vista preliminar para ver cómo se ve mi hoja con esas condiciones, con ese tamaño de papel y con orientación horizontal. Y si vamos acá a vista preliminar, me muestra el preview de mi hoja. Si ustedes ven, eso es lo que saldría si yo no hago el siguiente paso, que es definir el área de impresión y luego la escala. Por lo tanto, si ustedes ven acá, me aparece eso, pero me dice una de dos. Por lo tanto, me estoy fijando que mi archivo, si yo imprimiera, me saldría en 2 hojas, y en la segunda hoja me saldría inclusive esto que está acá, que son los contenidos a tratar, que yo no quiero que salgan impresos. Entonces, ¿qué se hace para ello? Yo salgo acá, y lo primero que debo hacer es marcar el área de impresión. O sea, hasta ahí quiero que me imprima, ¿eh? El título y mis datos, nada más. No quiero eso ni lo que pueda ver acá abajo. Luego de eso, ¿qué hago? Voy donde dice área de impresión y la establezco. Al establecer el área de impresión, vean, clic, me va a salir acá, que quizá aquí no se aprecia, una especie de prepicado. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que ir disminuyendo la escala hasta que ese prepicado que le aparece ahí, que se ve poquito acá, pero está ahí, se vaya desplazando hasta el final de mis datos. Eso va a decir que si yo la dejo a una escala de 100, mi primera hoja impresa va a salir hasta ahí, y la segunda va a aparecer de ahí hasta ahí. O sea, en 2 hojas. Esto no va a salir, sí, no va a salir, pero esto va a salir en otra hoja. Entonces, ¿qué debo hacer? Cambiar la escala, y para eso la voy disminuyendo desde acá hasta que ese prepicado se vaya desplazando hasta el final de mis datos que quiero que salgan impresos. Con 95 no me alcanza, sigue estando ahí. Si voy a 90, avanzó, pero me sigue quedando ahí el prepicado. Voy a 85, me sigue estando ahí el prepicado, me falta un poco más. Si lo dejo en 80, sigue estando ahí, pero si lo dejo en 75, aprovecho mi hoja, y por lo visto acá esto sí me saldría en una hoja. Por lo tanto, acá tengo el procedimiento completo. ¿Cómo sé que está bien? Porque si yo voy aquí al cuadro de diálogo, hago clic y veo la vista preliminar, van a ver que me aparece mi hoja, ¿no es cierto?, en una sola, aprovechando el máximo el ancho, y en este caso le puse que la ajustara a lo que es el alto de la fila, el alto de, perdón, de mi hoja, ¿no? Si le hubiese puesto que también la centrara, me figuraría por acá al medio. Yo acostumbro a hacerlo así. ¿Qué más puede ocurrir? Alguien puede decir, profe, pero ¿qué pasa si lo dejo en 35 para asegurarme, o en 50 o en 40, y esto me va a aparecer en una hoja? Claro, pero lo importante es que sea un tamaño apropiado, porque si lo hago así y voy a imprimir, si veo el preview como me saldría mi hoja, estoy desaprovechando el ancho, y obviamente lo voy a ver con letras mucho más pequeñas. No es que le cambie el tamaño de la fuente, sino que hice una reducción demasiado menor. Por lo tanto, tendría una tremenda hoja y mi planilla saldría ahí pequeñita. ¿Cuál es la idea? Siempre optimizar los espacios de mi hoja. Por lo tanto, no es correcto hacerlo así, y lo correcto es darle la máxima escala para que aparezca obviamente en una hoja. No pasarme de una hoja, que siempre queda en una, pero aprovechar el máximo de la escala que sea posible.
En este caso el máximo posible es 75. Si ya le coloco una escala un poquito más alta, van a ver que el preplicado me apareció acá, por lo tanto debo dejarlo en 75 para que me quepa en una hoja. ¿Cómo me percato de que esto está bien? Bueno, voy nuevamente a configurar página y en la vista preliminar me sale cómo sería la impresión de mi hoja, y ustedes ven que ahí la aproveché al máximo de acuerdo a las dimensiones del papel. Eso sería todo. Siempre hay que guardar los cambios para que estos se permanezcan, y al momento de revisar si se hizo correctamente todos los procedimientos, uno siempre va a ir acá. Si estoy aquí en inicio y quiero revisar si esto está bien, yo simplemente voy a ir a disposición de página, el cuadro de diálogo, y puedo revisar si está bien la orientación del papel, si está bien el tamaño de la carta, si solicite márgenes, los puedo revisar acá, y para ver si esto aparece realmente en una hoja, lo puedo ver en vista preliminar. Aquí donde decía centrar en la página, yo puse horizontalmente, pero ustedes podrían verlo, por ejemplo, si quisieran, de acuerdo a los gustos, verticalmente, y van a ver que esto se desfasaría un poquito, quedaría más o menos centrado en mi hoja. Yo acostumbro siempre dejarlo horizontalmente, ¿ya? Si voy a la vista preliminar, van a ver que me voy a percatar que dice 1 de 1, significa que me está saliendo en una hoja. Eso sería el resumen de los contenidos que necesitábamos ver, que era operaciones con fecha, ordenamiento de datos, tablas y filtros y gestión de impresión. Hasta una próxima oportunidad y un gran abrazo a todos.